Alumnos, ahora vamos a examinar la segunda parte de esta unidad número 1, que sería de las medidas cautelares, y lo que vamos a ver en este caso van a ser los presupuestos doctrinarios para decretar una medida cautelar. Es decir, qué conocimientos y qué medios de prueba debe tener y argumentar la parte demandante para solicitar una medida cautelar, obviamente real, es decir, civil, y también qué requisitos doctrinarios en este caso debe valorar el juez para conceder una medida cautelar. Entonces vamos a examinar cada uno de estos requisitos. El primer requisito, más que requisito, parece un elemento de existencia de una medida cautelar, que es la pendencia de un proceso. Bueno, no nos vamos a referir mucho a la pendencia de un proceso, pero lo único que podemos decir es que por esta característica esencial de las medidas cautelares en que deben acceder a un proceso, necesitamos la existencia de un proceso o la, el, digamos, la génesis o el inicio de un proceso o el germen de un proceso, ya sea a través de una medida, en este caso precautoria cautelar, y que en definitiva el proceso se vaya a realizar, es decir, se vaya a demandar. En ese caso, obviamente, tenemos siempre en vista el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, que sería bueno que ustedes lo revisaran, que es el caso, perdón, es la norma que señala cómo se mantienen las medidas prejudiciales cautelares una vez otorgadas. Y en este caso es obligatorio demandar dentro de un plazo que va de 10 días a 30 días. Ya. En segundo lugar, y aquí sí tenemos un requisito fundamental de las medidas cautelares, que es el humo de buen derecho o apariencia de buen derecho, o denominado de manera moderna, verosimilitud. ¿Qué significa este requisito doctrinario para que se decrete una medida cautelar? La verosimilitud o humo de buen derecho implica que el demandante, el peticionario de la medida cautelar, lo que tiene que argumentar al tribunal es que existe una alta probabilidad, que existe una alta posibilidad, que existe un porcentaje elevado de que en definitiva se va a conceder la demanda al demandante. Es decir, que en definitiva se va a aceptar la pretensión del demandante en la sentencia definitiva. Eso es lo que sería este requisito de verosimilitud. Incluso algunos han dicho que este requisito de verosimilitud es es el único requisito de las medidas cautelares. Pero ahondemos un poco en la práctica de este requisito de verosimilitud. ¿Qué significa? Significa que al juez yo debo argumentarle de que conforme he presentado mi demanda, tengo antecedentes poderosos para que se conceda esta demanda en definitiva, como ya lo he señalado. Es decir, no solamente debo argumentar, sino que debo acompañar material probatorio que acredite ciertos hechos en los cuales se basa esta verosimilitud. Por ejemplo, el caso más claro, incluso el caso en que está en el apunte que ustedes tienen en su poder, es el caso de los alimentos provisorios. En los alimentos provisorios, como dije anteriormente, no se conceden los alimentos provisorios por el solo hecho de ser pedidos, sino que es necesario de que estos alimentos provisorios deban ser acreditados en cuanto a su existencia. Quizás no en un grado de certeza, pero sí en un grado de alta probabilidad, en un grado de verosimilitud. ¿Y qué será lo básico en el caso de los alimentos provisorios? Bueno, lo básico, evidentemente, es acreditar que por lo menos el, el demandado es el padre del niño, del menor, respecto al cual estoy demandando los alimentos. Eso es esencial. Ahí tenemos un requisito de verosimilitud, es decir, un requisito que genera una alta probabilidad de que se produzca una sentencia condenatoria. Bueno, y el resto tendré que acompañar también antecedentes que den cuenta de las necesidades del menor, de las necesidades básicas. Con eso yo puedo acceder a esta medida cautelar anticipativa. Por otro lado, y yendo un poco más a la materialización
de este requisito de verosimilitud, yo ya he señalado de que este requisito de verosimilitud es un requisito en el cual sería quizá el único requisito, porque este es el único requisito más bien objetivo y que no se deriva quizás de ciertos sesgos cognitivos que puede tener el juez, como por ejemplo en los que voy a señalar posteriormente, como en el peligro, la demora, en que al final siempre la demora en una demanda va a generar peligro. Bueno, vamos ahora a ver este segundo requisito, este tercer requisito o presupuesto de las medidas cautelares, siendo el requisito denominado el peligro, la demora o fumus boni iuris. ¿Qué significa el peligro, la demora? Bueno, lo que la palabra peligro indica, el peligro es una alta probabilidad de perjuicio. ¿Perjuicio dado por qué? Dado o seguido de la demora o de la dilación en la tramitación del proceso, porque resulta evidente que entre la presentación de la demanda y la obtención de una sentencia definitiva ejecutoriada va a pasar demasiado tiempo y el demandante corre un riesgo de sufrir perjuicio por no asegurarse el resultado del proceso. Aquí son varios riesgos que se trasuntan en perjuicio. Por ejemplo, el daño o perjuicio más evidente es el llamado perjuicio o daño provocado por la llamada infructuosidad. ¿A qué llamamos infructuosidad? Bueno, la infructuosidad la llamamos al hecho de conseguir una sentencia ejecutoriada y no poder cumplirla. ¿Por qué? Porque no hay bienes o no existe la cosa en manos del deudor y en definitiva no hay dónde poder cobrar una sentencia. Esto es de bastante importancia y trascendencia en la práctica, pues ¿de qué nos sirve hacer un juicio? Y como dijo el viejo abogado, el único juicio bueno es el juicio que se logra cobrar. Ahora, veamos, también se puede dar un daño directo, y ya no tanto de infructuosidad, sino un perjuicio directo, como en el caso señalado anteriormente de los alimentos provisorios, en que el daño se está provocando desde el momento mismo en que no se paga ninguna cantidad de dinero por los alimentos, existiendo ya demanda. Entonces aquí tenemos un perjuicio directo y no un daño o un perjuicio de infructuosidad. Bueno, por último, tenemos el último requisito, el cuarto, que sería el requisito de caución o contracautela. ¿A qué nos referimos con caución o contracautela? Bueno, a lo que la señala la palabra caución, es decir, una garantía. Garantía, ¿por qué y para qué? Bueno, la garantía siempre va a estar establecida en favor de la parte contra quien se pide la medida cautelar. ¿En qué sentido? En que las medidas cautelares concedidas van a generar muchas veces un patrimonio retenido, es decir, un patrimonio que no se puede mover, o incluso una anticipación, como ya le he dicho, del resultado del juicio, y en ese sentido, esta anticipación o este patrimonio retenido puede generar perjuicios, daños, que se pueden, en definitiva, tornarse en ilegítimos. Y frente a eso, obviamente, como existe este principio general del derecho, ¿cuál es la responsabilidad? Bueno, el demandante tendrá que hacerse cargo de esta responsabilidad. Y en este caso, para hacer efectiva esta responsabilidad, es necesario que en algunas ocasiones, sobre todo en algunas ocasiones en que no están claros los requisitos para conceder las medidas precautorias, se asegure el resultado de una futura acción civil en contra del demandante por haber obtenido esta medida cautelar, quizás de manera irresponsable, es decir, de manera negligente o incluso hasta con dolo. Y en este sentido, para conceder la medida cautelar, será necesario que el demandante o el peticionario, en el caso de ser una prejudicial, deba caucionar los resultados de los perjuicios que pudiere acarrear al demandado o contra quien se pide esta medida cautelar. En este sentido, basta mencionar el artículo 280 que genera una suerte de responsabilidad al peticionario de una medida cautelar precautoria que no demanda dentro del plazo. Y aquí hay una sanción en la cual se va a hacer responsable por el procedimiento
incluso que lo denomina doloso. Incluso el Código de Procedimiento Civil, en ese artículo 280, establece que el procedimiento será doloso si es que no se demanda dentro del plazo. Bueno, por último, como le había señalado, en el caso de la caución o contracautela, cuando el juez tiene pocos elementos para decretar una medida cautelar, sobre todo en el caso de las cautelares prejudiciales, se hace indispensable y es obligatorio el que el solicitante de esta medida cautelar deba rendir una fianza, deba rendir una caución para resarcir los daños que pudieran provocarse a propósito de una medida cautelar prejudicial que sea solicitada negligentemente o incluso dolosamente. Bueno, ahora vamos a examinar las medidas cautelares o precautorias en nuestro Código de Procedimiento Civil. Como ya lo señalé, estas medidas están en el libro segundo del Código de Procedimiento Civil, es decir, en el libro del juicio ordinario. Empecemos a ver el primer requisito, que sería la verosimilitud. ¿Cuándo tenemos o cuándo existe este requisito de verosimilitud y si realmente existe en el código? Al respecto, nosotros podríamos señalar dos artículos en los cuales existe esta verosimilitud, este humo de buen derecho. Primeramente, el artículo 287 del Código de Procedimiento Civil, que norma las medidas precautorias prejudiciales. Este artículo 287 señala que para pedir una medida precautoria prejudicial, el peticionario, esto es una solicitud, no se ejerce todavía jurisdicción, el peticionario lo que debe hacer es argumentar, señalar someramente la pretensión respecto a la cual se va a demandar. Es decir, debe contar, debe indicarle al tribunal los hechos en que se basa su futura demanda y también los antecedentes jurídicos de ella. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la reivindicatoria. En el caso de una reivindicatoria, estamos frente a un propietario que ha sido arrebatado de la posesión. En el caso de un propietario inscrito, estamos hablando de que este propietario inscrito, de la noche a la mañana o por alguna artimaña de alguna persona, perdió la inscripción en el conservador de bienes raíces. Y así le fue arrebatada la posesión. A ver, ¿qué casos podría ser esto? Por ejemplo, podría darse el caso en que una persona engañada por algún familiar cercano va a firmar a una notaría una compraventa. Y engañado, él entiende que está firmando un testamento. Bueno, se tendrían que dar varias situaciones, entre ellos vicios del consentimiento, por ejemplo, dolo, error, fuerza, etc. Lo más trascendente podría ser el error. El error porque a lo mejor se va a tratar de una persona de una avanzada edad y el familiar, el cónyuge, etc., le señala que, por ejemplo, eh, ya va a pasar mucho tiempo, de que están casados, es necesario beneficiar a cierto hijo, etcétera, etcétera. Entonces le va a decir, firma un testamento y frente a la confianza, ese acto jurídico firmado en una notaría ni siquiera es leído por parte de esta persona que pierde la, la posesión inscrita y resulta que la pierde a través de la firma de un contrato de compraventa, en que incluso puede ser, y de hecho es así, no ha habido precio. Es decir, podemos estar incluso en una situación civil de falta de causa y de falta de objeto. Entonces, en este caso, podríamos estar en una situación en que debamos iniciar un juicio ordinario, reivindicatorio, a través de una medida prejudicial precautoria. ¿Por qué razón? Porque si demandamos directamente y notificamos la demanda, seguramente el demandado inmediatamente va a vender el inmueble y va a ser imposible después recuperar ese inmueble. Y va a ser vendido una y otra vez, etcétera. O podría ser destruido si se trata de otro tipo de bien. Bueno, en estos casos es el caso claro o evidente en donde debe comenzar una, una demanda con una medida precautoria prejudicial. Y en este caso, para, eh,
para fundamentar este requisito de verosimilitud, yo tendré, conforme al artículo 287, que sería bueno que ustedes tuvieran el código en su mano, así como yo lo tengo, para que ustedes lo puedan leer y puedan escuchar esto y leerlo por su parte. Para el artículo 287, Código de Procedimiento Civil. Para decretar las medidas de que trata este título, deberá el que lo solicite expresar la acción que se propone deducir y someramente sus fundamentos. Es decir, cuando habla de acción, estamos hablando de pretensión. Todos sabemos que el código tiene una nomenclatura un poco atrasada. Es decir, mi pretensión o acción, en este caso, será una reivindicatoria, basada en error, basada en fuerza, en dolo, basada en falta de objeto, en falta de causa, etc. ¿Y cuáles son los fundamentos someros? Los fundamentos someros, bueno, que fui engañado y que incurrí en error y yo pensé, o mi representado pensó, que lo que realmente estaba firmando era un testamento y no un contrato de compraventa. ¿Ven? Con esa situación expresada tanto en el derecho, la pretensión, como en los hechos, los fundamentos de la pretensión, yo debo convencer al juez de que se me conceda la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos prejudicialmente. Requisito de verosimilitud, artículo 287, y ya vimos un caso práctico. Pero ahora veamos si en materia de precautorias o cautelares judiciales existe alguna norma al respecto. Y efectivamente, ahora vamos a abordar la norma del artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, en que también señala que para que se conceda la medida precautoria, en este caso judicial, es necesario que el demandante, en este caso, siendo judicial, existe un demandante, deba acompañar los comprobantes que a lo menos impliquen una presunción grave del derecho que se invoca. Bueno, aquí en el artículo 298 resulta ser más fácil, porque si yo inicio una demanda, una acción civil, en este caso yo me voy a basar en documentos. Y estos documentos generalmente los voy a acompañar al proceso. Y resulta evidente, conforme al artículo 1708 y 1709 del Código Civil, que yo para demandar debo tener un documento por escrito para poder acreditar la existencia de la obligación. Bueno, en este caso, basta que yo, por ejemplo, acompañe el contrato por el cual se ha obligado el demandado, basta que yo acompañe el contrato para que el demandado, tan solo en la contestación de la demanda, niegue, por ejemplo, niegue su validez, etcétera, o niegue su efecto, pero yo tengo el contrato y él lo que tiene que acreditar es que él ha cumplido con la obligación, y si no acredita que ha cumplido con la obligación, bueno, tengo un elemento poderoso que va a significar de que la obligación existe y que no me ha pagado. Y en ese caso ya tenemos un requisito de verosimilitud en sede o en este momento en que existe un juicio pendiente. Bueno, también existe el requisito del peligro en la demora. En nuestro Código de Procedimiento Civil está mencionado y está normado. Por ejemplo, tratándose de las medidas precautorias prejudiciales, el artículo 279 del Código de Procedimiento Civil exige que existan motivos graves y calificados. Vamos a leer la norma. El artículo 179 señala: podrán solicitarse como medidas prejudiciales las precautorias que trata el título quinto de este libro, existiendo para ello motivos graves y calificados. Motivos graves y calificados. ¿Cuál es un motivo grave? Un motivo que va a significar que se va a seguir algún perjuicio de no acceder rápidamente al aseguramiento del proceso. Motivo grave y calificado. Es decir, en este caso habrá que argumentar en la medida prejudicial precautoria. Por otro lado, también existe una norma similar tratándose de las medidas precautorias judiciales. El artículo 299, inciso primero, también implica que se van a conceder, en este caso, incluso sin notificación por parte o sin notificar al demandado, en casos graves y urgentes. Voy a leer la norma, 299.
En casos graves y urgentes, artículo 299, en casos graves y urgentes, podrán los tribunales conceder las medidas precautorias que trata este título, aun cuanto falten los comprobantes requeridos, por un término que no exceda 10 días, etcétera, etcétera. Motivos graves y urgentes. ¿Qué motivo puede ser grave y urgente? El peligro, la demora, los motivos graves y urgentes, en general, en materia civil, se refieren a la flaqueza en el patrimonio del demandado, se refieren a la alta probabilidad de que el demandado se vaya a deshacer de sus bienes, se refieren al mal, incluso al mal estado de los negocios del demandado. ¿Cómo yo puedo probar estos motivos graves y urgentes en un juicio civil? Es evidente que se puede hacer de dos formas. ¿Cómo sé que alguien está en una mala situación económica? Bueno, lo primero es un boletín comercial, el informe de ICOM, de deudas, sobre todo si es una sociedad comercial. Ahora, si es una persona natural, en que es muy difícil que acceda a sus negocios, porque no están en la bolsa, etc. No hay un régimen de publicidad de los bienes que tiene, en qué situación están, etc. En este caso, fíjense que una de las formas más fáciles de obtener el estado de los negocios de una persona natural, incluso una persona jurídica, es accediendo a la base de datos más poderosa que existe en Chile. Adivinen cuál es esa base de datos, la base de datos más poderosa que existe en Chile, es decir, la base de datos donde se encuentran los RUT de las personas, donde se encuentran los domicilios de las personas, donde se encuentran las deudas que tienen las personas e incluso los problemas judiciales que tengan las personas. Ustedes más o menos ya deben saber de qué base de datos se trata. Efectivamente, la página del Poder Judicial. La página del Poder Judicial es la base de datos más poderosa que existe en Chile y por regla general actualmente es de libre acceso al público, salvo algunas cosas pequeñas que uno no puede acceder. Pero así yo podría acreditar este peligro en la demora. Bueno, vamos a ver el último requisito, que sería la contracautela o caución. Bueno, también existe este requisito tratándose de las medidas precautorias prejudiciales en el artículo 279, número 2, en que uno de los requisitos es que se exige que se rinda una caución o una fianza necesaria. En este caso, los tribunales tienen un criterio uniforme, que la fianza que debe ser rendida es una fianza con un fiador que tenga a lo menos un inmueble y dicho inmueble no se encuentre grabado con ningún derecho real. 279, número 2 del Código de Procedimiento Civil, sería bueno que lo leyera. Y por otra parte, cuando se tratan de las medidas precautorias judiciales, tenemos la norma del 298 del Código de Procedimiento Civil, la parte segunda, en donde señala que se puede exigir, en el caso en que que no se trate de medidas nominadas, se podrá exigir contra cautela. Podrá exigirla, es decir, es facultativo. Y a contrario censo, estaríamos que debería ser obligatorio en el caso de las medidas precautorias innominadas, es decir, aquellas que no están reguladas ni nombradas en la ley. Bueno, ahora veamos cuáles son las medidas cautelares que están reguladas en nuestro Código de Procedimiento Civil. Bueno, tenemos que en el artículo 290 hay un catálogo, 290 del Código de Procedimiento Civil, hay un catálogo de medidas cautelares que están regladas, están nominadas, es decir, están reguladas en la ley, catálogo respecto al cual yo me voy a referir a tres solamente, el resto lo pueden estudiar por su cuenta y también lo pueden estudiar del apunte que les he señalado y de una bibliografía que voy a dar al final de esta parte del curso. Bueno, el artículo 290 tiene, como ya les dije, varias medidas cautelares. La más importante es la prohibición de celebrar actos y contratos sobre determinado bien. Esta medida cautelar es muy utilizada respecto a los inmuebles, porque los inmuebles tienen un valor importante y si no se pueden realizar actos y contratos respecto de ellos, obviamente menos se va a poder eh, transferir o enajenar dichos bienes. La otra medida cautelar también importante, y esto para concluir, la prohibición de celebrar acto y contrato, bueno, en el caso de los inmuebles debe ser incluida en el conservador de bienes raíces. Eso va a inhibir y va a impedir de que exista incluso de que el tercero adquiera
la posesión respecto a este inmueble, es decir, no se puede realizar ningún acto, porque no va a haber nunca tradición, porque nunca va a haber inscripción. Bueno, la otra medida cautelar bastante importante es la retención de dinero, que generalmente se encuentra en manos de un tercero y que deben ser pagados al demandado. Esta también es una medida cautelar muy importante tratándose de las empresas. Y por último, la designación de un interventor, que el interventor es un funcionario judicial o un funcionario designado por los tribunales, que lo que hace es introducirse en los negocios del demandado y, bueno, introducirse se supone que lo que hace es revisar el estado financiero, el estado comercial de la industria, de la empresa, e inmediatamente si encuentra alguna anomalía, concurrir al tribunal a denunciar. Ese es el interventor. Ahora examinemos la tramitación de las medidas cautelares. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que las medidas cautelares son un incidente, son incidentales. Eso es lo primero. ¿Qué tipo de incidente? Son un incidente que no es de previo especial pronunciamiento, por lo tanto, se tramita por cuerda separada, es decir, en un cuaderno separado. En tercer lugar, si no son de previo especial pronunciamiento y al tramitarse en un cuaderno separado, no van a interrumpir la tramitación del juicio, es decir, del juicio principal. En cuarto lugar, la tramitación incidental implica que se debe dar traslado al demandado o al demandado, en el caso de tratarse de una medida prejudicial, perdón, una medida cautelar judicial, se debe dar traslado, pero en casos graves y urgentes no se va a dar traslado y se va a decretar y a cumplir y posteriormente se va a notificar, solamente en casos graves y urgentes. Pero es evidente que con el acceso a la información que hay en la página del Poder Judicial es muy difícil realmente que se pueda dar una tramitación de este tipo. Y por último, las medidas cautelares son resueltas mediante un auto que es apelable porque estamos frente a un trámite que no está especialmente regulado en la ley. Por lo tanto, es un auto apelable, reponible y apelable en subsidio. Bueno, cuando digo que es reponible y apelable en subsidio, estoy diciendo que es susceptible de ser interpuesto el recurso de reposición y en subsidio de él, para el caso que no sea concedido, que sea apelable para que sea la Corte de Apelaciones respectiva quien conozca de esta apelación. Bueno, por último, en cuanto a la regulación que tienen las medidas cautelares en el proyecto de Código Procesal Civil, bueno, ellas se encuentran en los artículos 171 y siguientes del Código Procesal Civil. Esto es en el libro primero, Disposiciones Generales, y si usted y yo realmente los invito a que revisen el proyecto, porque es un proyecto bastante interesante. No creo que se innove en este aspecto, es decir, lo más seguro es que lo que está actualmente en el proyecto quede en el Código Procesal Civil más adelante, porque es un proyecto en este aspecto bastante acabado, donde explica lo que son las medidas cautelares, incluso establece o define cada uno de sus requisitos, la tramitación, la competencia del tribunal, la forma de interposición dentro o fuera de audiencias, etc. Está bastante regulado, incluso regula en un anexo al derecho legal de retención, que también este derecho legal de retención sería una medida cautelar. Ahora bien, para concluir esta clase, hablemos de la bibliografía pertinente a las medidas cautelares y al curso en general. Para ello, voy a sacar unos libros de la biblioteca. Ok, miren, en primer término, si ustedes quieren un libro de apoyo, un libro que sea sencillo, pero no un libro que sea insulso, es decir, que no tenga el material adecuado, si ustedes hay algo que no entienden de los apuntes o de estas clases, ustedes pueden consultar este libro. Manual, ahí está. Este manual del profesor Fernando Orellana. Es un libro bastante sencillo, se puede dar cuenta que igual tiene 300 páginas, pero es un libro de consulta
y que tiene, podemos decir que está toda la materia del curso. Ahora, si ustedes quieren un libro más clásico, sí, a ver, bueno, ahora lo encontré. Si ustedes quieren un libro más clásico, aquí tienen el Procedimiento Civil, Juicio Ordinario de Mayor Cuantía, Ignacio Rodríguez Papich. También es un manual bastante sencillo, tiene algún error por ahí, que tiene 300 páginas. Es un libro bastante bueno y que también debe estar en la biblioteca de cualquier facultad de Derecho. Ahora bien, si quieren profundizar en esto de las medidas cautelares, yo les recomendaría 3 libros, yendo como de, yendo como de lo más moderno a lo más clásico. Lo más moderno, Juan Carlos Marín, González, las medidas cautelares en el proceso civil chileno. Este texto es un texto bastante, tiene cerca de 500 páginas, eh, tiene bastante información, recomendable, y es chileno. Ahora, otro libro chileno, pero un poco ya de más tiempo, Medidas prejuiciales y precautorias, José Quesada Meléndez. Es un libro que quizás ya no existe en las librerías, en la biblioteca debe existir, pero ya no sé si se ha reimpreso. Es un libro más, más para el ámbito chileno y es un libro clásico. Y por último, el más clásico de todos, el autor que primero empezó a estudiar las medidas cautelares de una manera sistemática, bueno, es Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, Piero Calamandrei. Ahí. Un libro bastante recomendable. Bueno, y para terminar, obviamente deben tener a mano el Código de Procedimiento Civil, que va a ser la herramienta fundamental con la cual vamos a seguir haciendo este curso. Así se da por terminada la unidad 1, medidas cautelares.